Hola queridas amigas y amigos de la provincia de Osorno y de la provincia de Yanquihue. Hoy desde el canal de participación ciudadana Fuerza Articuladora de la Sociedad estamos haciendo este programa para poder compartir y conversar con ustedes de algunas ideas y de algunas preocupaciones que tenemos en relación al proceso constituyente y la forma en que se están dando las cosas para la elección de los candidatos y la forma en que se va a escribir la nueva Constitución. Creo que tenemos que llegar a algunos acuerdos y por eso es importante que lo conversemos. Yo soy Claudio Zule, no soy candidato a nada, no tengo ningún beneficio económico a través del proceso constituyente, ni me interesa absolutamente nada más que nos vaya bien a todas y todos las y los chilenos y a los de nuestro distrito 25, donde vamos a elegir cuatro delegados a la convención, que si seguimos la lógica de lo que ocurrió en el plebiscito de octubre, deberían, casi sacamos el 80% los del apruebo. Lo lógico es que seamos lo suficientemente inteligentes, todas y todos, para que de los 4 que vamos a elegir, por lo menos logremos elegir 3. Porque si no elegimos 3, que es el 75% de los 4, o sea, menos del 78% que sacamos, querría decir que llegaríamos a una lógica como la que tenemos hoy en el distrito, que son 2 diputados de derecha, que serían los que representan el rechazo, y 2 diputados que no son de la derecha, que serían los del apruebo, diputada y diputado. Entonces, si llegáramos a 2 y 2, pues estaríamos calzados, estaríamos igualitos y tendríamos el 50% de gente del rechazo y el 50% de gente del apruebo. Eso no es justo, eso no es lo que corresponde. Nosotros somos más del 75%, por lo tanto tenemos que ser capaces de elegir a 3 delegados. Nos preocupa porque la estrategia de la derecha es bastante clara. Quisiera yo invitarlos a que vean en sus casas, en la dirección y en el link que les estamos poniendo de YouTube, una sesión, un consejo de la UDI, que se llevó a cabo en septiembre, antes del plebiscito, un mes antes del plebiscito, donde Longueira, conversando con su comunidad UDI en un consejo, les está diciendo cómo tienen que hacer para actuar frente a este plebiscito. Ellos ya sabían que más del 70% de la comunidad iba a votar el apruebo. Yo lo sabía desde el 2013, así que me imagino que ellos, que tienen mucho más recursos y grupos de pensamiento o think tank, como les dicen, ¿verdad? Seguro lo tenían clarísimo y por lo tanto no podían pasar el bochorno de que iban a tener un 70 contra un 30. Ellos quedarían con menos de el 35% de delegadas y delegados que ellos desean tener para poder tener la capacidad de veto que les permite el acuerdo donde se estableció el acuerdo de noviembre por la paz y la nueva constitución. Se estableció que para escribir algo en la nueva constitución había que lograr un acuerdo del 66% de las delegadas. Por lo tanto, si ellos tienen el 35% de los delegados, tienen la capacidad de vetar. Y esto lo ven en el video que les estamos mostrando, como les mostramos en este YouTube, donde Pablo Longueira le dice a la gente: mira, vamos a crear esta condición de que algunos vamos a votar por el apruebo, otros vamos a votar por el rechazo, porque si no, ellos van a tener claramente más del 70% y nosotros vamos a quedar como una minoría que no va a tener la capacidad, ni la ética, ni la moral, como para poder decir, bueno, tenemos el 35 y vetamos lo que se escriba. Para que no ocurriera eso, inventaron el tema del apruebo, de participar en el apruebo y en el rechazo. Estoy seguro que no mucha gente de ellos votó en realidad por el apruebo, y por eso es que quedó el 78 al 22. Ese 78, como les digo, ya en encuestas del año 2013, si se busca en internet, van a ver que siempre se supo que más del 70, 75, casi el 80% de la comunidad quería una nueva constitución. Pero hay una estrategia que está dicha en palabras de Longueira. Veamos, por ejemplo, cómo él le dice en este momento a la gente que lo importante es conseguir el tercio para tener el veto, para poder decir cuando lleguen a la primera reunión
que si no se hace lo que ellos quieren, entonces no habría propuesta de nueva constitución para las y los chilenos. Veámoslo en palabras de Pablo Longueira. Y quiero ser muy claro qué es lo que se obtuvo con el tercio. A pesar de estos plebiscitos, con el tercio no existe una hoja en blanco, pero basta que nosotros tengamos un convencional más del tercio y partimos de la Constitución actual. Si no, no va a haber propuesta. Y quiero ir a defender esta Constitución. La quiero ir a defender y quiero rescatar de ella lo más posible. Y lo vamos a rescatar porque no va a haber hoja en blanco. No existe la hoja en blanco. La hoja en blanco solo existe si no somos capaces de sacar un tercio el próximo año. Así es simple. Entonces, imagínense que no tenemos este plebiscito y sacamos el próximo año un 40%, como es lo que vamos a sacar, yo creo, el 40%. Listo, señores. Tenemos el veto y si quieren arrasar con la Constitución del 80, no va a haber propuesta a los chilenos. Nosotros sacamos, Chile Vamos, un 38% de los votos en la Cámara de Diputados, pero tenemos un 46% en la Cámara de Diputados. Porque cuando hay dispersión de votos, si alguien la cifra repartidora es 8, por ejemplo, bueno, si no alcanzan el 8, se pierden ese 6%, 5,4%. O si saca más de 8 y no alcanza 16, estoy poniendo ejemplos para que lo entiendan, se pierden votos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que nosotros no solamente vamos a sacar el 38-40%, sino por una dispersión natural y que existe siempre, vamos a sacar lo que tenemos hoy. Creo yo, ojalá si lo hacemos bien, un 46% son convencionales. Y lo peor que nos puede ocurrir es que no saquen el 30%, porque no lo van a sacar, porque ahí nos van a decir el 70% de los chilenos quiere partir de cero. Tenemos que anular este plebiscito. Y la forma de anularlo es que ojalá nos vayamos un 20% por el sí y ojalá el 20% y ahí está el 40% nuestro. Y eso es lo que tenemos que decir esa noche. Ok. Visto esto entonces, que no es un cuento, no es un invento, ustedes vean el programa completo y ahí se van a dar cuenta que principalmente lo que se busca es llegar a un acuerdo para que la gente crea que el apruebo y el rechazo había gente de todos lados, que entonces tienen un 40% para poder elegir a un 35% de los delegados y que con el 35% tienen el poder de veto, que con el poder de veto no habría página en blanco, no podríamos empezar a escribir la Constitución desde página en cero, que ellos pondrían como condición que partíamos desde la Constitución del 80 y que le empezaríamos a hacer modificaciones a la Constitución del 80 y que si no aceptábamos eso, bueno, pues no había propuesta, lo dice 3 veces, no habría propuesta de nueva Constitución para las y los chilenos a partir de esto. Ok, dicho entonces que esa es la estrategia de la derecha, entonces los quiero invitar ahora, antes de hablar de nuestra estrategia, de lo que nosotros podríamos hacer para lograr ganar con 3 mínimo de los 4 que vamos a elegir, ganar 3 delegadas y delegados de los 4 que vamos a elegir. Antes de hablar de la estrategia, les voy a mostrar el siguiente cuadro que nos permite ver cómo estuvo repartida la votación entre fuerzas del rechazo y fuerzas del apruebo en la elección de los diputados del 2017 en nuestro distrito 25. Ahora estamos frente a un cuadro que nos muestra cómo estuvieron las elecciones de diputados en el distrito de 25 de la provincia de Osorno y de la provincia de Yanquihue el año 2017. De acuerdo a esto, bueno, primero tenemos las listas, que fueron varias, ¿no? Como 8. De estas listas podemos reconocer que hay dos listas que pintan más de derecha, que podríamos decir que son las del rechazo, ¿no? La de la P, que tenía UDI, Evópolis, Renovación Nacional, el PRI, y la H, que tenía Ciudadanos y Amplitud. Estas 2 listas juntas sacaron casi el 40%, ¿no? Casi el 40%. El resto de listas, que podríamos atribuírselas principalmente al rechazo,
sería la Independiente, Democracia Cristiana, Comunista Socialista, Partido Radical, Patagónica, Frente Amplio y Progresista. Podríamos decir que esas fuerzas corresponden más bien a las del apruebo. Ahora, ¿quiénes fueron los electos? Ustedes saben que para poder elegir se toma lo que saca cada lista y se divide primero por 1. Esa es la primera cifra repartidora. Entonces, cuando salieron 2.600, entre 1, la primera cifra repartidora son 2.600. La segunda cifra repartidora se saca cuando divides el total entre 2. Y la tercera, cuando divides el total entre 3. Lo mismo en cada uno de estos. Y después se observa cuáles son las primeras mayorías que existen en el cuadro. Y las primeras mayorías que existen en el cuadro son los y las elegidos. Entonces, en el caso de nuestro distrito, en la vez anterior, la lista que sacó más votos fue la de la UDI, Evo, Poli, RN y PRI, que fue la lista de P, porque la centroizquierda fue dividida en 2 listas, ¿no? Que fue la N y la O. Entonces, lograron sacar 46.000, esa es la primera cifra repartidora que entrega uno de los diputados. La segunda cifra repartidora es la de 44.586, que es la que sacó el Partido Comunista con el Partido Socialista. El siguiente número más importante en toda la tabla es la mitad del 46.200 de la lista de la derecha, del rechazo, 23.000 saca, ¿verdad? Y finalmente también la lista socialista comunista dividida entre 2 es el mayor número, el cuarto mayor número de todos los que podemos ver en la cifra repartidora. Por lo tanto, finalmente quedaron 2 diputados de las fuerzas que hoy día podemos decir del apruebo y 2 de la fuerza del rechazo. La posibilidad entonces, ¿cuál es? La posibilidad es que todas las fuerzas del apruebo se sumen. Si sumamos todas las fuerzas del apruebo, llegamos a un 60% de fuerzas del apruebo de acuerdo a las cifras del 2017. Si sumamos todas las del rechazo, llegan al 40% en el caso de nuestro distrito, que particularmente es un distrito conservador. Por eso tenemos que ser todavía más cuidadosos en sumar, en generar una unidad. Ahora, ¿qué ocurre? Si tenemos el 60% y el 40%, lo dividimos primero entre 2, nos va a dar 30. Si lo dividimos entre 3, nos va a dar 20. El 60 dividido en 2 da 30, el 60 dividido en 3 da 20. En el caso del 40, lo dividimos en 2, da 20. Lo dividimos en 3, da 13.3. Veamos cuáles son las 4 cifras más importantes. Mire, la primera cifra sería de las fuerzas del apruebo. La segunda cifra, o sea, este sería un elegido del apruebo. La segunda fuerza la tendría los del rechazo, 40%. Uno elegido, seguro. Luego tendríamos la mitad de las fuerzas del apruebo, sacan un segundo delegado. Ya tendríamos 2 delegados en las fuerzas del apruebo. Pero el tema es quién saca el tercero. Y fíjense, curioso, que dividido entre 3 da 20. Dividido entre 2, las fuerzas del rechazo, también da 20. Por lo tanto, está bastante peleado el tercero, pero solo si somos capaces de unir a todas las fuerzas del apruebo. Y para unir a todas las fuerzas del apruebo no podemos estar poniéndole limitantes a unos candidatos y a otros porque sean de un partido o porque sean de otro partido o porque estuvieron o no estuvieron. Tampoco puede ser que la gente que estuvimos marchando en la calle, los que estábamos con el estallido social, que yo lo reconozco abiertamente, yo soy independiente desde hace muchos años, 10 años, y precisamente soy independiente por mis luchas que di en la calle. Entonces, fui parte del estallido, vengo 14 años trabajando por la Asamblea Constituyente en esta zona. La primera vez que enarbolamos un cartel que decía Asamblea Constituyente en Osorno, la mandé a hacer yo y caminé por la calle con ella. Debe haber sido más o menos el año 2011, 2010, 2011, cuando hicimos esa marcha con la Asamblea. Pero bueno, esos son detalles que les quiero contar. Lo que les quiero contar es que no podemos prejuiciar. En este momento no podemos prejuiciar. Si queremos ganar los 3 delegados de los 4
las fuerzas del apruebo, tenemos que sumar a todos los que estuvieron con el apruebo. Y tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, tenemos la posibilidad, eso es lo que le quería mostrar. Tenemos la posibilidad, pero la tenemos solo si vamos todas y todos unidos las fuerzas del apruebo. Y para que vayamos todas y todos unidos a la fuerza del apruebo, voy a la cuarta parte de este programa, que es, hablemos entonces de cuáles son las estrategias. ¿Cuáles son nuestras oportunidades entonces? ¿Cuál es la estrategia que tenemos que desarrollar? Bueno, en primer lugar, yo se lo he escuchado a mucha gente y me parece que es lo que tenemos que hacer. Ojo, que todo lo que yo estoy proponiendo es para conversar. Y tenemos que seguir conversando, pero tenemos que saber que hay condiciones, fronteras. Tenemos que tener una lista única de partidos y de independientes, del estallido y de los partidos que muchas veces los que estamos en el estallido sentimos que han traicionado la causa, pero hoy tenemos que estar todos unidos para poder sacar esta constitución como la necesitamos, con ese 66% para poder escribir lo que necesitamos escribir. Entonces, lo primero, como les digo, ya lo he escuchado en varios lados, me parece que eso es importante que lo tengamos claro todas y todos, es que tenemos que acordar un programa con los mínimos que le pedimos a estos 3 delegadas y delegados que vamos a elegir, que lleven a la Constitución. No podemos votar por absolutamente ningún delegado, por ejemplo, si no está comprometido con que vamos a empezar a escribir la Constitución desde una hoja en blanco. Pero bueno, no basta con la voluntad y el deseo y el compromiso de que vamos a empezar a escribir esto desde una hoja en blanco. Como ya lo hemos visto a lo largo de este programa, necesitamos tener el 66% de las delegadas y delegados. Y para que nuestro distrito cumpla con ese 66%, necesitamos elegir 3 delegados. Ok. Entonces, el programa, los mínimos. Los mínimos no es difícil. Los que hemos trabajado en en cabildos a lo largo de todos estos años, en diferentes territorios de nuestro distrito, podemos decir que hay un bastante material, pero podemos seguir sumando además, todavía nos queda mucho tiempo para seguir escuchando, seguir haciendo asambleas territoriales. En este mismo canal de Participación Ciudadana Fuerza Articuladora usted puede encontrar asambleas de barrio, trabajos de cabildo con la comunidad y lo que la comunidad está diciendo y cómo podemos ir traduciendo eso a propuestas para la nueva Constitución. Eso se puede lograr. Vamos con el trabajo que se hizo también en el proceso constituyente del 2016, tenemos mucho material de lo que la comunidad quiere, 200.000 personas participaron en ese proyecto, y lo que pide la gente en Chile, en esos 200.000, lo que piden en los plebiscitos, en los cabildos que hacemos en territorio, y lo que pide la gente de Francia, Alemania, España, Italia, de África y de los otros países de América Latina, es bastante parecido. Lo vamos a ver también cuando estemos más adelante conversando de los contenidos. La Agenda Internacional de Naciones Unidas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lanzada en 2015, casi habla de las mismas cosas que hablamos las y los chilenos en los diferentes cabildos en que levantamos lo que nuestra comunidad quiere cambiar en la nueva Constitución, el tipo de país y el tipo de Estado, el tipo de soberanía, el tipo de fuerzas públicas que queremos generar, el tipo de derechos que queremos defender. Por lo tanto, en eso vamos a llegar a un acuerdo, vamos a tener un programa mínimo y a cualquiera de los delegados que elijamos, sean de partido, sean del movimiento, del estallido, sean independientes, sean de una religión, sean de diferentes grupos territoriales o temáticos, bienvenidos, van a tener que estar de acuerdo con ese mandato, porque lo importante es el mandato, el candidato o la candidata debe ser lo que escribamos, el programa. Después los representantes, bueno, que cumplan con lo que les vamos a pedir. Luego, entonces, tenemos que saber elegir a 6, 3 hombres y 3 mujeres, ¿verdad? Que serían nuestros únicos candidatos. Una sola lista para todas y todos los que estamos por el apruebo. No podemos tener más listas que una. Y la única posibilidad de lograr eso sin que nadie se erija como el iluminado por no sé quién para decidir quién va y quién no va, es que sea el pueblo, la comunidad, la gente que fue a votar por el apruebo, los que decidan quiénes son las y los representantes. Y para eso nosotros estamos proponiendo en forma concreta que se lleve a cabo una primaria que va a ser vía online. Existen software para poder hacer esa primaria el 20 de diciembre para tener el tiempo suficiente para poder inscribir a nuestros candidatos, que sean independientes o sean militantes. Vamos a inscribirlos. Y por lo tanto llamamos a hacer una primaria, una decisión del pueblo, que sea la comunidad, la gente, las mujeres, los hombres y los géneros disidentes los que decidan quiénes son las y los candidatos. A la primaria se pueden presentar 1000 personas si quieren, o los candidatos que quieran, pero los que queden elegidos tenemos que comprometernos todas y todos
nos caigan bien, no nos caigan bien, nos gusten o no nos gusten, que van a ser los que vamos a apoyar, procurando evidentemente que quede a lo menos 1 o 2 independientes seguros, para que también las independientes podamos concentrar nuestros votos en un representante de los que hemos estado marchando, de los que hemos luchado durante años por la Asamblea Constituyente para los cambios que se requieren. Ok, entonces esa es nuestra propuesta, una primaria abierta el 20 de diciembre, votan todas y todos, se presentan los candidatos que quieran y las 3 primeras mayorías en hombres y las 3 primeras mayorías en mujeres quedan como nuestros 6 candidatos, nuestra lista única de partidos y no de partidos, sino que es la lista única de la gente del apruebo. Es la única posibilidad que tenemos, y aún así nos va a costar, de elegir a nuestros 3 delegadas y delegados de gente que represente a las fuerzas del apruebo. Un abrazo para todos y vamos a seguir viéndonos en los siguientes programas.